Uno, sí. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Estamos transmitiendo una vez más, un domingo más para compartir una palabra con ustedes. Esperemos que se encuentren muy bien. Que estoy con mi señora, que me acompaña. ¿Cómo les ¿Quieres va a saludar? todos? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, qué bueno que puedan estar ahí, todos los que van a ir entrando, los que van a luego ver el mensaje, seguro que como siempre no, la palabra de Dios va a traer a sus vidas una luz y un nuevo crecimiento, así que bueno, los bendigo a todos. Sí, seguramente hoy vamos a tener una linda palabra para compartirles. Ya la tenemos preparada desde hoy temprano. Ya el Señor nos viene hablando estos días que compartir. Así que bueno, esperemos que siga entrando gente ahí. Bueno, vemos que van entrando algunos. Yo no puedo ver los comentarios porque tengo la cámara puesta de una forma que no los voy a ver, pero sí mi señora va a estar saludando. Ahora en un ratito más ya te vas para estar Sí. con el otro celu y ahí va a estar saludando. Bueno, gracias a todos por estar, realmente estoy muy contento de poder tenerlos aquí nuevamente, de que podamos un domingo más compartir la palabra del Señor. Así que bueno, sigamos ahí, ya falta un poquito, van entrando de poquito la gente, así que bueno, vamos a ir comenzando. No sé, ¿querés decir algo más? Si no, Ya los saludo. Bueno, chau, chau. Un abrazo para todos, bendiciones. Bueno, como le decía, no sé si puedo ver, a ver si puedo ver los mensajes. A ver si puedo ver los mensajes, permítame. Ay, lo estoy viendo ahora sí. No los veía. Bueno, bienvenida Valeria y Maxi. Bienvenida María del Carmen también, que está entrando. Ahora sí puedo ver los mensajes. No los podía ver recién. No sabía de dónde me estaban hablando. Si quieren mandar saluditos, pueden mandar. Pueden compartir de dónde son. Sería muy bueno que puedan saludarse entre ustedes. Me voy a tomar un poquito de té para calentar la garganta. Estamos escuchando un poquito de música de fondo ahí. Tenemos a Luciano Lonzi de musicalizador, que está en el otro lugar ahí compartiendo música. Estamos muy felices de poder tener este tiempo, de que cada domingo podamos compartir esta gloriosa palabra del Señor que nos transforma y que nos cambia y que nos da una nueva vida. Así que bueno, realmente estoy muy contento por todos los comentarios que vienen haciendo. Estoy muy feliz por las repercusiones que están teniendo las predicaciones, porque me escriben, porque me dicen cómo lo están recibiendo, cómo lo están experimentando, cómo lo están aplicando en su vida. Así que bueno, estoy muy feliz de que esto pueda estar siendo útil para que sus vidas sigan glorificando al Padre en todo. Así que bueno, vamos a comenzar si les parece. Ahí ya vamos bajando la música, gracias Luciano. Muy bien. A ver, sigo saludando. Saludo a todos los que están ahí. Veo que se van conectando a poquito. Bueno, saludos para todos. Saludo a Belén y a Guillermo, mi hermano, que están allí en Arrecife. Y bueno, saludo, quiero que la había Victoria ahí entrando también. Un saludito para todos. Bueno, estamos otro domingo más para compartir. Quiero agradecer a todos aquellos que vienen haciendo el discipulado. Realmente vamos viendo cómo Dios va haciendo cosas en sus vidas, cómo Dios va trayendo luz en el entendimiento, que es sumamente importante para una transformación de vida. Gracias a todos los que están participando en el grupo que tenemos en Facebook. Ahí todos los días vamos viendo algunas cosas que son sumamente interesantes para ir creciendo en la fe y que ir creciendo en el conocimiento del Señor en todas las cosas. Así que bueno, me alegro mucho por todas aquellas personas que están participando allí, porque bueno, estos días hemos estado compartiendo con ustedes las preguntas y bueno, y ahí han respondido muy bien, muy buenas respuestas. Fundamentalmente aquellas que tienen que ver con las cosas personales de cada uno de ustedes. Eso me hizo muy bien escucharlo. Habla de un corazón sincero, humilde, sencillo, con muchas expectativas de querer cambiar y de querer crecer en el Señor, así que eso es muy bueno. Saludos para todos, ya no puedo saludar más porque ya están todos saludando, pero bueno, ya no puedo saludar más. Voy a entrar directamente ya en el mensaje de hoy, así no los tengo mucho tiempo aquí. Solamente quería decirles que, y lo voy a repetir al final del video,
que la escuela que estamos haciendo, una escuela de las bases del Evangelio que estamos viendo en estos meses, en este mes, bueno, quedan 2 clases más, donde vamos a ver algunas cuestiones más que son muy interesantes, y luego ya vamos a alargar con una escuela en vivo por el grupo, no por aquí, sino todavía estamos debatiendo, vamos a ver por dónde, si es por el grupo o por aquí, pero muy probable que sea por el grupo, para poder compartir con todos una nueva enseñanza, una nueva escuela que nos permita seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el conocimiento de Dios y poder tener armas espirituales que nos permitan vivir mejor y que nos permitan darle a Dios los frutos que Él espera de nosotros. Nunca olvidemos eso. Dios espera frutos de nuestras vidas y eso es lo más importante y es en lo que nos tenemos que enfocar. Saludito a todos los que están ahí entrando, son muchísimos, así que bueno, saludo para todos. Bueno, vamos a comenzar. Estos días, justamente esta semana, una de las enseñanzas que se estaba viendo en la escuela de evangelización que estamos viendo, en la escuela de las bases del Evangelio que estamos viendo, era justamente la vida del Espíritu. Así que bueno, quiero reforzar esta enseñanza con la palabra esta noche. Vamos a meternos de lleno ahí porque creo que es sumamente importante para poder entender lo que Dios hace dentro de nuestras vidas. Yo había puesto ahí, nunca te pasó de querer hacer las cosas bien y te terminan saliendo todas mal. Bueno, ¿por qué pasó eso? Nunca te preguntaste por qué pasan esas cosas. Bueno, evidentemente nosotros somos seres creados por Dios. Y al ser seres creados por Dios, somos una cosa que tiene 3 partes, ¿sí? El ser humano consta de 3 partes que lo hacen lo que es. El ser humano tiene 3 partes y esas partes son alma, cuerpo y espíritu. Entonces, tenemos que entender qué es lo que ocurre en nuestro interior. En nuestro interior todo el tiempo hay una lucha de naturalezas, que así se llama el título de este mensaje, la lucha de las 2 naturalezas o de 2 naturalezas. Hoy lo vamos a estar desarrollando para aquellos que están recién entrando, bienvenidos. Y esto es de suma importancia para poder entender qué es lo que pasa dentro tuyo todos los días, cuando sos cristiano, obviamente. Si no sos cristiano te gobierna una sola naturaleza y ahora lo vamos a ver, y nada más, pero cuando uno es cristiano y aceptó el gobierno de Cristo sobre su vida, y nació de nuevo, y el Espíritu Santo se metió en él, entonces vemos la naturaleza de Dios entrando en nuestro interior y luchando con otra naturaleza que nos gobernaba antes. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Quiero que pongamos una base. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Allí vamos vamos a ver. Fíjense, dice, y el mismo Dios de paz, está hablando de Dios, el mismo Dios de paz, lo santifique por completo. O sea, Pablo está diciendo que Dios lo santifique por completo. Y dice, y acá viene a mostrarnos qué es lo completo, qué somos nosotros. Y dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Entonces Pablo acá nos deja bien claro que nosotros somos personas que tenemos 3 partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Todo ser humano que camina aquí en la tierra está conformado de esta forma. Es todo un ser que tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Por favor, no pierdan de vista esto, porque aquí es donde nosotros queremos hacer hincapié en esta hora, para poder darles una herramienta que a ustedes les sirva para poder vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Para poder vivir con gozo, para vivir una buena vida, tranquilo, sin grandes sobresaltos, ¿sí? Y pudiendo honrar a Dios con nuestras vidas. Y una vida en santidad, porque es lo que Dios espera. La Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es muy importante buscar la santidad en los pensamientos, en las emociones, en el corazón, en nuestras actitudes, nuestras decisiones, en todo. Y repito, para los que recién están entrando, entonces Pablo dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces, nosotros tenemos, todo ser humano, ¿sí?, tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el ser humano, sin la comunión con Dios, vive gobernado en su alma.
¿sí? Vive gobernado por su alma y vive gobernado por el pecado de su cuerpo. Su espíritu está muerto hablando espiritualmente. Alguien que no aceptó el gobierno de Cristo sobre su vida es alguien que tiene su espíritu muerto. O sea, si bien está ahí, pero no tiene actividad espiritual, por decirlo de alguna manera, entonces todo lo que le queda es la actividad del alma y la actividad del cuerpo. Ahora después vamos a profundizar cómo se manifiesta esta naturaleza en nuestras vidas, la naturaleza del pecado, ¿no? Que se manifiesta en nuestra alma y que se manifiesta en nuestro cuerpo. Ya vamos a llegar ahí. Ahora, todo ser humano, sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin el Espíritu Santo, es gobernado por su alma y es gobernado por su cuerpo y tiene totalmente callado, ¿sí? Apagada, muerta la vida del espíritu. Aunque tiene un espíritu que le da vida, porque cualquiera de nosotros sabe que si podemos, no sé, juntar una parte de cada uno de nosotros y armar un cuerpo humano y querer darle vida y no va a tener vida. ¿Por qué? Porque juntamos un cuerpo y parece que está todo bien conectado, pero no tiene vida. Y le podés hacer electroshock y no nace, no arranca ese cuerpo. ¿Por qué? Porque está muerto. Y lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Entonces, todos tenemos un espíritu que nos da vida. La Escritura dice que Dios sopló aliento de vida en nosotros, nos dio vida por ese aliento de vida. Somos almas vivientes, dice la Escritura. Entonces tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu que nos da vida. Pero nuestra vida espiritual sin Cristo está muerta. Por eso Jesús decía que dejen que los muertos entierren a los muertos. Yo lo prediqué hace unos días atrás. Habla de la muerte espiritual. Entonces es sumamente importante entender que todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente hablando. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Vamos a hablar ahora cómo funciona esta naturaleza en nosotros y en aquellos que realmente hemos aceptado el gobierno de Cristo, que decidimos ser cristianos. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el mayor problema que enfrentamos todos los días? ¿Cuál es el mayor problema que un cristiano, en este caso hablando, enfrenta todos los días? Porque el que no es cristiano, bueno, está condenado a vivir en las obras de la carne, está condenado a vivir en las obras de la mente, en las obras del corazón. Después vamos a ver cómo viven, lo vamos a repasar. Pero un cristiano no debería vivir así, porque supuestamente ahora está en Cristo, ahora Dios se metió dentro de ellos para transformarlos, ahora este ser humano, este cristiano quiere tener una nueva vida, ahora este ser humano tiene como fin alcanzar la santidad, como fin alcanzar la madurez en Cristo, entonces no debería vivir gobernado por esto. Pero ¿qué pasa? Todos los días enfrentamos el mismo problema. Todos los días enfrentamos el mismo problema. Queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Queremos hacer lo correcto y terminamos haciendo lo incorrecto. Hay una lucha en nuestro interior. Todo el tiempo hay una lucha en nuestro ser. Todo el tiempo estamos luchando. Y esa lucha se da por las dos naturalezas que hay en el ser humano. Aquel que es cristiano tiene dos naturalezas. La naturaleza de Adán y la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo. Vamos a dejar la naturaleza de Cristo para lo último. Quiero hablar primero de la naturaleza del pecado, la naturaleza adámica. Esa naturaleza que está en nosotros. Todos nosotros, desde el día que el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, del día que desobedecieron la orden de Dios y fueron expulsados del ambiente espiritual donde ellos estaban, entraron en muerte espiritual. Desde ese día la muerte gobernó al ser humano. Desde ese día el hombre siglo tras siglo fue gobernado por la muerte espiritual. Entonces esa muerte espiritual, ese pecado, se llama la naturaleza adámica. Es una naturaleza. El hombre por naturaleza miente, el hombre por naturaleza comete pecado, el hombre por naturaleza. Hay algo más fuerte que lo lleva a tomar decisiones que a veces después se arrepiente, que a veces después se siente mal por las cosas que hizo. Hay gente que después tiene grandes remordimientos, hay gente que a veces no puede vivir con la culpa. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones, hicieron cosas en la vida, gobernados por esta naturaleza, ¿sí? Y empujados por la naturaleza del pecado, y luego cuando lo hicieron ya era tarde para arrepentirse, ya era tarde para poder no tener esa consecuencia de lo que está enfrentando ahora. Cada vez que tomamos una acción gobernado por la naturaleza adámica, siempre vamos a tener consecuencias, y lamentablemente la naturaleza adámica nos empuja siempre al pecado, porque esto es lo que pasa en todo ser humano. Todo ser humano nace con la naturaleza adámica, todo ser humano nace con esta naturaleza que lo gobierna. ¿Qué maldad puede haber en un niño, por ejemplo? ¿Qué maldad puede haber en un pequeñito que recién empieza a caminar? Pero pone un juguete en el medio de dos niños y va a ver si no se pelean por el juguete. ¿Por qué? Porque esa naturaleza, aunque ellos en su razonamiento no lo pueden entender, ya la naturaleza actúa como una cuestión de conflicto por un objeto que tienen que los dos lo quieren. Entonces,
esta naturaleza nos gobierna desde que nacemos. Se llama la naturaleza adámica y se manifiesta a través del pecado del cuerpo y a través del pecado de la mente, del pecado del corazón, que ahora lo vamos a desarrollar. A ver, para meterme ya en el tema entonces profundo de lo que es la naturaleza adámica, entendamos por favor que todo cristiano tiene una lucha en su interior todos los días. Con su corazón y con su alma quiere obedecer a Dios, con su espíritu quiere obedecer a Dios, pero la lucha está adentro. Hay dos naturalezas pujando por quebrar tu voluntad, por hacer que hagas cosas, ¿sí? Que esas leyes te están pidiendo. Son leyes, son naturalezas, no me quiero meter en el tema todavía, ya voy a llegar. Ahora, déjenme explicarle cómo vive una persona, ¿sí? Que está sin Cristo en la tierra. Cómo vive alguien que no tiene a Cristo, cómo vive alguien que no es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vive esa persona? Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. ¿Cómo estábamos nosotros antes de recibir a Cristo? ¿Cómo vivíamos nosotros? Y que esto también es como vive la gente sin Cristo. Efesios 2.1 dice: y Él les dio vida a ustedes. Estoy leyendo Efesios 2 del 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es lo que decía recién. Nosotros sin Cristo, con el espíritu muerto, estábamos muertos en delito y pecado. Había una naturaleza que nos empujaba a cometer pecado todo el tiempo. Dice, y Él les dio vida a ustedes, y esto conecto con lo que dije la semana pasada. Cristo no nos vino a dar una religión, nos vino a dar una vida, ¿sí? Él nos trajo una vida, no una religión. Entonces, y les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Entonces, aquí vemos, quiero leer algunas características de esta naturaleza que gobierna en las personas, en todas las personas, sea que haya nacido nuevo o sea que no haya nacido. Es una naturaleza que está en todo ser humano. Ya no, en esta parte no voy a dividir si es cristiano o no es cristiano. Está en todos, ¿sí? Esta naturaleza opera en todo. Por eso Pablo dice, Dios les dio vida a ustedes que en otro tiempo andaban así, pero después dice, pero tengan cuidado, no van a andar así ahora, ¿sí? Después en otra parte él también lo dice. Pero fíjense cómo que estábamos. Primero, nosotros estábamos muertos, ¿sí? La condición de un ser humano sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin aceptar el gobierno de Cristo, sin el Espíritu Santo en él, es de muerto. Estaban muertos en delitos y pecados. Por eso que el Evangelio vino a darnos una vida. Jesús no nos dio una religión, nos dio una vida, porque nosotros necesitábamos una religión, necesitábamos una vida. Nosotros no necesitábamos cambiar de religión porque teníamos una religión que no nos funcionaba y Él nos trajo una religión mejorada. No, Él nos trajo una vida porque nosotros estábamos muertos. Todo ser humano sin Cristo está muerto, entonces Cristo trae vida, por eso es que estábamos muertos. Y alguien que está muerto, ¿sí? O alguien que vive gobernado por esta naturaleza, una de las características de la naturaleza adámica que está en todo ser humano, es que uno vive siguiendo la corriente del mundo. Dice Pablo, ustedes estaban muertos en estos pecados y los cuales anduvieron otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Y recuerden que hace unas semanas atrás hablé de que era el mundo. Dije que el mundo era un sistema que entra por los ojos, que entra por la vanagloria de la vida, un sistema que gobierna tu corazón, un sistema de vida que te lleva todo el tiempo a pecar, que te lleva todo el tiempo a andar no en santidad, un sistema de vida que te lleva a ir en contra de lo que Dios demanda para tu vida o de lo que Dios desea para tu vida, un sistema que te lleva todo el tiempo a darle frutos agrios a Dios y no los frutos que Él espera, un sistema que te hace cada vez más manifestar la imagen del hombre pecador, del hombre de Adán, del hombre que fue expulsado del huerto del Edén y que no te lleva a reflejar a Cristo, que es nuestro objetivo. Entonces, nosotros, o esta naturaleza, intenta que todo el tiempo andemos detrás de la corriente de este mundo. A ver, ¿cuántos de ustedes, cristianos ya y algunos de hace tiempo, luchan aún con problemas que no los pueden superar de hace muchos años?
hay cosas que no las pueden superar. Matrimonio, finanza, siempre hay alguna área de nuestras vidas, 1, 2, 3 años de nuestra vida que es como la que más cuesta, es como que la que no podemos avanzar, es como que la que siempre hacemos 2 pasos para adelante y 5 para atrás, parece el juego de la oca, vamos y venimos, vamos y venimos. O sea, nunca podemos afirmarnos en esa área porque algo siempre ocurre. Bueno, lo que siempre ocurre es que cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos guiados por la naturaleza adámica, la naturaleza del pecado. Y acuérdense que alguien que vive en la naturaleza adámica vive gobernado por el alma, vive gobernado por el cuerpo. Luego lo vamos a ver, ¿qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Y entonces no puede obedecer a Dios, y por cuanto no puede obedecer a Dios, todo lo que hace tarde o temprano se le cae. Y como dijimos alguna vez, aquel que no edifica en las palabras de Jesucristo va a ruina. Entonces, no podemos seguir la corriente del mundo. Esta naturaleza hace que sigamos la corriente del mundo, nos quiere empujar a seguir la corriente del mundo, nos quiere llevar a vivir influenciado por lo que vemos, por la vanagloria de la vida, por las cosas que este mundo nos ofrece. Y si nosotros nos dejamos guiar por esa naturaleza, tarde o temprano vamos a terminar mal. Por eso hay muchas cosas que no las podemos superar en la vida, siempre son el mismo obstáculo. Dice aquí que estaba siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que la vieja naturaleza te lleva a vivir influenciado por las tinieblas. O sea, no es que estás endemoniado, no es que estás enajenado, no es que tenés un demonio ahí que no te... No estamos hablando de eso, no es que Satanás se mete con vos todo el tiempo. Acá el problema, el punto es que cuando alguien vive gobernado por la naturaleza adámica, es la naturaleza del pecado. Entonces, Satanás va a preparar todos los ambientes para que vos vayas y metas la pata, como se dice comúnmente, para que pises el palito, para que caigas, y él, cuando vos caes, entonces la muerte te gobierna. ¿Sí? Lo dice Juan, o Santiago lo dice, cuando alguno diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios dice, cuando uno es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, los malos deseos del corazón. Entonces, una vez que yo tomo esos malos deseos del corazón y me embarazo de esos malos deseos del corazón, doy a luz el pecado, y cuando doy a luz el pecado, obra la muerte en mi vida. Entonces, esto es lo que hace Satanás. Cuando nosotros andamos gobernados por la naturaleza adámica, él lo que hace es preparar ambientes. Él nos prepara ambientes para que nosotros manifestemos toda la naturaleza adámica, y de esa manera manifestamos pecado, y cuando manifestamos pecado encontramos muerte. Entonces encontramos que el matrimonio no funciona, que la economía no funciona, que las relaciones no funcionan, que me quedo sin trabajo, que nunca me va bien en la vida, que me pasa esto, que me pasa aquello, que me pasa lo otro. ¿Por qué? Porque lo que vamos encontrando todo el tiempo es muerte, 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 muerte. ¿Y por qué encontramos muerte? Porque le dimos lugar a la naturaleza adámica, le dimos lugar a la naturaleza del pecado, que gobierne nuestras acciones, y Satanás prepara todo un ambiente para que nosotros caigamos ahí, y entonces después mucha gente, y aún cristiano, le termina echando la culpa a Dios. Y no es Dios, ¿sí? No es Dios. Ahora, aquí también vemos que dice Pablo, y anduvimos, no deberíamos andar, pero anduvimos, dice, en los deseos de la carne, ¿sí? Dice aquí, verso 3, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y acá lo aclara, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, todo esto que nos ocurre aquí, viviendo, ¿no? Como dice, siguiendo la corriente del mundo, viviendo los deseos de la carne, viviendo la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, siendo influenciados por las obras de las tinieblas, todo eso responde ¿a qué? A una naturaleza que está en nuestro interior. Y eso no lo sacás con lindos mensajes de estudios bíblicos, eso no lo sacás con psicología, no lo sacás con prácticas espirituales de cualquier otro tipo de religión o filosofía asiáticas o cosas así. Eso no cambia en tu vida, no funciona. No funciona porque es una naturaleza que está en vos. La única forma de poder vencer esta naturaleza, para no vivir influenciado por las tinieblas, para no seguir la corriente del mundo y para no seguir, como dice acá, ahora voy a meterme acá, en los deseos de la carne y demás, necesitamos nosotros entender que lo único que vence esta naturaleza es la naturaleza de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza que tenemos para poder vencerla. Por eso, cuando Pablo dice, anduvimos en los deseos de la carne, y los deseos de la carne tienen que ver con las sensaciones, con los sentidos, ¿sí?
con los deseos de la carne tiene con todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todos los mensajes que llegan a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y ahí nosotros tomamos una decisión de acuerdo a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo que hagamos, ¿sí? Y cuando nosotros nos movemos de acuerdo a lo que nuestro cuerpo quiere que hagamos, entonces nosotros cometemos pecado. Tarde o temprano vamos a cometer pecado, porque el cuerpo, dijo Pablo, miserable de mí por este cuerpo de muerte, por este cuerpo de pecado, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Y obviamente que dice Jesucristo el que nos libera, pero nosotros tenemos que entender que este cuerpo, así como lo vemos, nos transmite mensajes que nosotros después aprobamos y actuamos de acuerdo a lo que este cuerpo nos pide. Sean sensaciones, sea a través de los sentidos, de la vista, de los ojos. Recuerden, el mundo entra por la vista. Como decíamos hoy, el sistema del mundo entra por la vista, entra por los deseos del corazón, entra por todo lo que nosotros normalmente no le prestamos mucha atención, por los oídos, ¿sí? Por las cosas que nos dicen, por las cosas que escuchamos. Entonces por ahí entra, y eso cuando lo dejamos entrar trae muerte en nuestras vidas. Entonces la naturaleza adámica se manifiesta de esta manera. Y Pablo dice, también anduvimos en los pensamientos de esta naturaleza adámica. Los pensamientos son tremendos, a veces no le damos importancia a los pensamientos que tenemos. Es como, bueno, yo pienso así y listo, pero no le tenemos que dar importancia. Porque si no le damos importancia a los pensamientos que tenemos, nuestros pensamientos nos dejan en cualquier lado. Te subís a un pensamiento y podés terminar en cualquier lado. Te subís a un pensamiento de resentimiento y podés destruir relaciones, podés hasta asesinar gente, o sea, con un pensamiento de odio, de venganza. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, si no son gobernados por el Espíritu Santo y son gobernados por la naturaleza adámica, tarde o temprano nos dejan en una posición muy mal. Las acciones que vamos a tener van a ser terribles, nos van a destruir la vida. Nosotros tenemos que empezar a entender, para aquellos que se están conectando recién, que el gran problema que tenemos nosotros es la naturaleza adámica que está en nuestro interior, que esa naturaleza hace que nuestro yo le obedezca y entonces nos metemos siempre en problemas. No es Satanás el que nos mete en problemas, no son la gente la que nos mete en problemas. De última somos nosotros los que decidimos. Y si decidimos conforme a la naturaleza adámica, siempre vamos a estar en problemas. Siempre vamos a estar en problemas. A ver, por favor, tomemos el consejo. Esta noche quiero dejarte una herramienta que te haga entender cómo funciona tu interior. Qué es lo que pasa por adentro tuyo, ¿sí? Qué es lo que ocurre dentro tuyo. Dentro tuyo ahora llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, se hizo uno con tu espíritu. Y desde tu espíritu quiere tratar de tomar control de tu corazón, tratar de tomar de control de tu cuerpo, tratar de tomar de control de tu mente, tratar de tomar de control de tus pensamientos. Quiere controlar también tu voluntad, quiere quebrar tu voluntad. Porque el Espíritu Santo ahora está en tu espíritu. Y entonces estamos en esta lucha todo el tiempo. ¿A quién le obedecemos? Pero primero tenemos que conocer cómo funciona la naturaleza adámica, porque a veces creemos que las cosas nos pasan porque sí. No nos pasan porque sí, nos pasan porque nosotros reaccionamos de acuerdo a esa naturaleza. La naturaleza del pecado, la naturaleza de Adán, está en nosotros, nos quiere gobernar. Toda naturaleza tiene una ley, y si yo obedezco esa ley me lleva a la muerte en el caso de la naturaleza adámica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso Pablo dice que andábamos también en ¿qué? Dice acá, andábamos en la voluntad de la carne. O sea, andábamos, fíjense, en los deseos del cuerpo, en los deseos de los pensamientos y en la voluntad del yo. Y así jamás nosotros podemos honrar a Dios. Así jamás nosotros vamos a encontrar un camino de bendición. Así jamás nosotros vamos a vivir una vida de paz y de gozo, una vida fructífera. Porque si andamos aconsejados por la vieja naturaleza, si andamos aconsejados por esta naturaleza del pecado, la naturaleza de Adán, entonces siempre vamos a terminar en muerte, siempre vamos a terminar en corrupción, siempre vamos a terminar en destrucción, siempre vamos a terminar en ruina. Tenemos que ser inteligentes. Dios nos habla de inteligencia espiritual, Dios nos habla de sabiduría espiritual, y la sabiduría viene cuando uno comprende qué es lo que ocurre en nuestro interior. El entender la vida que tenemos, el entender lo que pasa aquí adentro, lo que pasa en el corazón, lo que pasa en la mente, lo que pasa en la voluntad, es sumamente importante. No lo podemos dejar así como a la deriva en nuestra vida. Tenemos que prestarle atención. Pablo en un momento decía, por lo demás, hermano, en esto pensad. O sea, esforzate en pensar en esto, en lo bueno, en lo amable, en lo agradable, en lo justo. ¿Sí? O sea, hay una práctica que tenemos que tener todos los días. Pero primero tenemos que identificar cuál es nuestro problema. Y nuestro problema es una naturaleza que nos quiere gobernar. La naturaleza del pecado, la naturaleza de Adán. En el estudio que compartíamos esta semana con la gente que estamos pastoreando y discipulando,
había una frase que decía: la mayoría de los problemas que hay en la vida de un ser humano son producto de decisiones tomadas desde la naturaleza adámica que lo gobierna y que se manifiesta como pecado en su cuerpo. O sea, la mayoría de los problemas que hay en la vida de un ser humano parten de ahí. La mayoría de los problemas que vos tenés y que yo tengo parten de la naturaleza adámica que nos quiere gobernar todo el tiempo. Nosotros sin Cristo tenemos un grave problema. Sin la vida del Espíritu tenemos un grande problema. Nosotros necesitamos experimentar la vida del Espíritu Santo para poder vencer la naturaleza adámica que está en nuestro interior. El viejo hombre que nos quiere gobernar. La vieja naturaleza que nos quiere gobernar. Que se manifiesta, como decíamos recién, en la voluntad del yo, en los deseos de la carne, en los deseos de los pensamientos, en la vanagloria de la vida, como decíamos el otro día. Todo el tiempo nos quiere gobernar, entonces terminamos tomando decisiones que nos generan tremendos problemas en nuestra vida. Nos generan problemas personales, nos generan problemas físicos, problemas espirituales, problemas psicológicos, problemas en las relaciones, problemas laborales, problemas matrimoniales. Nos generan miles de problemas cuando tomamos decisiones gobernados por la naturaleza adámica. Te estoy dando en esta noche una respuesta a tus problemas. Espero que estés atento. Espero que puedas prestar atención a lo que estamos hablando, porque esta es la llave de la sabiduría que necesitas para vivir mejor. Porque nada va a cambiar tu vida si no tomás control de esto, si no tratás de entender qué es lo que pasa. Fíjense cómo se manifiesta, cómo es que se manifiesta la vida adámica, cómo se manifiesta la carne, cómo se manifiesta esta naturaleza de pecado que nos quiere gobernar todos los días. Vamos a leer Gálatas, y fíjense, Gálatas 5, yo siempre lo leo porque Gálatas 5 fue una de las palabras con las que el Espíritu Santo me ministró cuando recién llegué a Cristo. Fue algo tan fuerte esto, porque cuando, les comento mientras voy buscando la cita bíblica, cuando yo llego a Cristo, obviamente llego como muchas personas, ¿no? Con diferentes problemas, con diferentes circunstancias de vida, y me acuerdo que nos habían enseñado a orar un poco, me meto a orar en un lugar y me pongo a orar, y bueno, y de repente digo, bueno, Dios, vos estás acá, yo tengo que hablar con vos como si fuera mi papá, y le empiezo a contar mis problemas, y yo le decía, y en un momento me recordé que había leído Juan 14 y 16, que después lo vamos a ver, y a mí me impactó lo que decía todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer, me haría saber las cosas que habrán de venir, y eso fue lo que más cosas me pegó. El Espíritu Santo me va a hacer saber las cosas que habrán de venir, está bueno, tengo ventaja. Entonces le dije, Espíritu Santo, yo quiero que vos me hables, cumplí tu función en mi vida. La función por la cual Cristo te envió adentro de mí, quiero que vos la cumplas. Así le dije al Espíritu Santo. Parecía un poco arrogante como se lo decía, no sé, como le estaba dando una orden. Pero parece que al Espíritu Santo le gustó lo que le dije. Y entonces me trajo a la mente Gálatas 5. Y yo digo, Gálatas existe en la Biblia, porque yo no había leído la Biblia todavía, había leído algunas partes nada más. Entonces me fui a la Biblia que tenía, busco en el índice de la Biblia, a ver si había algún libro en la Biblia que dijera Gálatas, y estaba Gálatas. Y entonces digo, a ver, busco donde estaba, veo que hay un capítulo 15, y me acordaba, era Gálatas 5:16, que Dios me hablaba. Y cuando voy y lo leo, me quería matar, porque mira lo que dice. Y le digo pues, estoy en Gálatas 5:16, y le digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan las obras de la carne. Acá hay dos formas de vivir. O vivís en la carne o vivís en el Espíritu. No hay más formas de vivir. O en la carne o en el Espíritu. Y dice, anden en el Espíritu y no satisfagan la obra de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que vos quieras. O sea, acá tenemos la lucha de la que hablábamos hoy. Estamos hablando, de los que recién se están conectando, estamos hablando de la lucha de las dos naturalezas que hay en nuestro interior cuando nos convertimos en cristianos. Mientras no éramos cristianos solamente teníamos la naturaleza del pecado que nos gobernaba nuestra mente, nuestra alma, gobernaba nuestras decisiones, gobernaba nuestro cuerpo, nos llevaba a pecar siempre y así nos iba en la vida. Pero cuando llega Cristo y nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo y es la naturaleza de Dios que se mete en nuestro interior. Ahora tenemos una lucha de naturalezas. ¿Que luchan para qué? Como dice Pablo acá, lo vuelvo a repetir, dice, porque los deseos de la carne, la naturaleza del pecado, dice, es contra el Espíritu, la naturaleza de Dios. Dice, y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Hay una pelea en tu interior todos los días entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza del pecado.
La carne y el espíritu pelean todos los días para ver quién gana tu voluntad. Para ver quién gana tu voluntad. Dentro tuyo, todo el tiempo, vas a encontrar, si sos cristiano, la lucha de la carne y del espíritu. Dice acá, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Hay una pelea en tu interior. Todos los días hay una pelea en tu interior. ¿Y para qué? Porque tiene un porqué. Dice, para que no hagan lo que vos quieras. Y acá está el gran problema que todo ser humano tiene y que no nos damos cuenta. Nosotros queremos obedecer las obras de la carne. Porque, a ver, al yo le gusta pecar. El yo disfruta no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque fue concebido en pecado. Nosotros nacimos en pecado. Tenemos la naturaleza de Adán en nosotros. La naturaleza del pecado, el viejo hombre está en nosotros. El pecado nos gobierna. Entonces el yo quiere obedecer al pecado. Pero ahora, siendo cristiano, se encuentra con otra fuerza. Se encuentra con otro espíritu dentro tuyo que te viene a chocar todos los días. ¿Y para qué? Para que no haga lo que vos querés. Y esto es terrible. Yo cuando leí esto esa vez, como le contaba, cuando Dios me empieza a hablar esto, yo me quedé impactado porque dije, wow. Y claro, después entendí, el Espíritu Santo, la primera función que tiene el Espíritu Santo es convencerte de pecado. Por eso Él me llevó ahí. Convencerte de pecado es la primera función del Espíritu Santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él te tiene que convencer de pecado para poder darle a Dios los frutos que Él espera. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay lucha, hay batalla todos los días, para que no haga lo que vos quieras. Y dice, pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Está hablando de la ley del pecado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y fíjense, acá está la lista que nadie quiere oír, la lista que nadie quiere que se la lean, porque tal vez algunas de estas cosas participan. Pero fíjense qué terrible lo que es la obra de la carne. Esto destruye al ser humano. Estas son parte de las obras que los seres humanos practican y le destruyen la vida. Y váyase, y se las voy a leer, y algunos ya la conocen y otros no, pero preste atención cuál es la lista. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Usted ve adulterio? Vivimos en el mundo con más adulterio de toda la humanidad. La época de más adulterio. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, todo, completo, ¿sí? Después dice, idolatrías. ¿Vio idolatría en el mundo hoy? Por todo lado idolatría. Hoy se idolatra cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa se idolatra. Hechicerías. Yo veo gente hasta tirando las cartas por Facebook, veo gente haciendo espiritismo, veo gente con el horóscopo, veo gente con tanto... Todo eso es hechicería. Todo es hechicería. Enemistades. ¿Cuántas enemistades hay en el mundo hoy en día? Toda la gente vive enemistada con el vecino, con el pariente, con la madre, con el padre, con el hermano, con el abuelo, con el tío, con el otro de allá, con el que le daba trabajo, con el ex patrón. Enemistades por todo lado. Y como hay enemistades, ¿qué sigue la lista? Pleitos. Vivimos con pleitos. ¿No vieron pleitos ustedes? Gente peleándose, agarrándose a piña, matándose. Celos. Hoy vivimos una sociedad de celos. ¿Por qué? Porque como el yo anhela cada vez más y como no puede y el otro sí puede, lo celan. Vivimos con celo, con envidia. Vivimos con iras. Vivimos una sociedad con ira. Acá en cualquier cosa se frenaron muy cerca con su auto, se baja y se agarran a piña. La ira está gobernando a la gente. Contiendas, ¿sí? Contienda. Hay gente que siempre te contiende. Vos decís una cosa y dices, no, porque yo pienso, no, porque me parece, y te pelean todo el tiempo. Disensiones, no es poder ponerse de acuerdo. Herejías, esto tiene que ver con todo lo espiritual, con toda la vida de fe, con el evangelio. Envidias, hay envidias por todos lados. Homicidios, cada vez más. Borracheras, cada vez más. Orgías, cada vez más. Dice, y cosas semejantes a estas. Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Como dice, acerca de las cuales los amonesto, como ya le dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo te tira una lista de, no sé, ¿cuánto dije? 20 cosas, y te dice, y la lista sigue. Es como que tiró, viste, el papelito así, siguió. Es un papel higiénico de 70 metros más o menos la lista. ¿Sí? No le alcanza el papel para escribir toda la lista de las obras de la carne que son manifiestas en los seres humanos hoy en día. Y ojo que estas obras de la carne, en muchos de los casos también están los cristianos. Lamentablemente, en aquellos que dicen ser cristianos, porque un cristiano no puede vivir esto. No puede vivir esto, un cristiano no lo puede vivir. Pero bueno, hay gente que dice ser cristiana y aún vive alguna de estas cosas. Y Pablo dice,
que los que practican tales cosas no heredan el reino. Entonces, si vos practicas estas cosas, no solamente podés perder tu salvación, y lo digo de vuelta para que quede claro, podés perder tu salvación, porque no vas a heredar el reino si practicás alguna de estas cosas, sino que la otra también es, ¿sí?, que no te puede gobernar Dios a través de esto. La naturaleza de Dios no te puede gobernar, te gobierna la naturaleza de la carne. Por eso, como todo esto quiere la carne, como todo esto quiere tu yo, viene el Espíritu Santo ¿a qué? A luchar, a luchar. Entonces, cuando hay una tentación de adulterio, viene el Espíritu Santo y te trae santidad. Cuando hay una tentación que tiene que ver con, no sé, con hechicería, viene el Espíritu Santo y te confronta. Cuando hay una tentación que tiene que ver, no sé, con pleito, con enemistades, Dios viene y te confronta y te trae mansedumbre, te hace ser una persona mansa, humilde, ¿sí? Entonces, Dios siempre está obrando por medio del Espíritu. Por eso que el gran problema de la humanidad es las obras de la carne. La humanidad no tiene otro problema, es este el problema. El problema está dentro de cada ser humano. La naturaleza que lo quiere gobernar. La naturaleza adámica es la que lo quiere gobernar y lo quiere llevar a vivir de esta manera. Por eso que después sigue siendo más el fruto del Espíritu, lo vamos a ver después, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, y sigue diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Después me voy a tocar este tema al final. Sigamos con la obra de la carne, sigamos con la naturaleza adámica. Esto es lo que nos provoca problemas en nuestra vida. Esto es lo que destruye nuestra vida. ¿O no? Si ustedes dicen que no, bueno, escríbanme ahí, pero yo veo que esto es lo que destruye la vida de un ser humano. Nos arruina las vidas vivir gobernados por la naturaleza adámica, pero a veces no le prestamos atención. Estamos tan apurados, estamos tan ocupados, tenemos que trabajar, atender a los chicos, ir a la escuela, ir al gimnasio, hacer esto, hacer aquello, hacer otro. No, estamos tan ocupados que no le prestamos atención, pero muchas veces no nos damos cuenta que estas obras nos están gobernando y se ven en las prácticas de todos los días, porque en nuestras acciones se ve que esto nos gobierna. No pasa, acá no pasa por cuánto lindo diga yo no vivo así, a mí esto no me gobierna, y puedo decir miles de cosas, pero en la práctica se ve si esto realmente te gobierna o no te gobierna. Ahora, ¿cómo vive alguien que es gobernado por la naturaleza adámica? Vamos a leer Efesios 4, volvamos a Efesios. Me encantan las cartas de Pablo, porque Pablo fue para mí el apóstol más importante de toda la historia. Porque él no anduvo diciéndote cosas bonitas para que te quedes contento. Él estuvo diciendo cuál era tu verdadero problema, para que puedas vivir la verdadera vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y fíjense, ¿cómo vive alguien que es gobernado por la naturaleza adámica? Vamos a Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues le digo y requiero en el Señor, que ya no anden como la otra gente, que anda en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros aquí vemos que cuando no somos gobernados por el Espíritu Santo y andamos en el gobierno de la carne, en el viejo hombre, en la vieja naturaleza, ¿cómo andamos? Dice, andamos en la vanidad de la mente. ¿Saben qué significa vanidad de la mente? Significa una mente vacía del consejo de Dios. Una mente vacía de la sabiduría de Dios. Una mente que obra como obra cualquier ser humano terrenal, con inteligencia y sabiduría humana, y como dice la Escritura, que es humana, terrenal y en muchos casos diabólica. Entonces, cuando uno no toma el consejo de Dios y uno vive sin Dios en la tierra, o aún siendo cristiano no toma el consejo del Espíritu Santo, uno vive en la vanidad de su mente. Y la vanidad de su mente es una mente vana. Vana significa vacía, vacía del consejo de Dios. Eso es lo que significa. Dice, andan con el entendimiento entenebrecido. O sea, no se dan cuenta que están por chocarse la pared y allá van y se chocan la pared. Le dicen, acá está la puerta y acá está la pared. Te vas a chocar contra la pared, anda por la puerta y no ven y van y se chocan la pared. Y después dicen, ay, me quedó dolor de cabeza, me choqué la pared.
Pero te dije que vaya por la puerta, te estoy mostrando la puerta. No, voy por la pared. ¿Por qué? Porque tengo el entendimiento entenebrecido. Quiero seguir haciendo las cosas como las hacía antes de conocer a Cristo. Quiero seguir resolviendo mi vida como la resolvía antes de conocer a Cristo. Y así no funciona la vida espiritual. No hay oración que cambie tu vida. No hay ayuno que cambie tu vida. No hay nada que cambie tu vida si no vivís con sabiduría. Y si no entendés que tenés que vivir guiado por el Espíritu Santo. Dice acá, ajenos a la vida de Dios. Así es una persona gobernada por la naturaleza del viejo hombre, por la vieja naturaleza. Dice, anda como ajeno a la vida de Dios. ¿Qué significa andar ajeno a la vida de Dios? Significa andar sin comunión con Dios. No tengo ni idea de lo que Dios está haciendo hoy. No tengo ni idea qué Dios quiere para mi vida. No tengo ni idea cuál será el plan de Dios. No tengo ni idea qué Dios hará. No sé qué Dios demanda para mí. Creo en Dios, creo en Dios. A Jesucito, Jesucito, te amo, Jesucito. Sí, papá, mi Dios, mi papá, tengo el Espíritu Santo, gloria, aleluya, tengo la Biblia, papá, me va bárbaro, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero la vida le va para atrás. ¿Y por qué le va para atrás? Porque viven sin comunión con Dios. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en nuestra vida, para que tengamos comunión. Y comunión significa una unión en común. Común, unión. Común, unión. Eso significa comunión. Estar en comunión con Dios. Eso hace que no estemos ajenos a la vida de Dios. El que está ajeno a la vida de Dios no está en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es la vida de Dios en nosotros. Si yo no tengo comunión con el Espíritu, estoy ajeno a la vida de Dios. Si estoy ajeno a la vida de Dios, pierdo el consejo de Dios. Si pierdo el consejo de Dios, pierdo su sabiduría y su inteligencia para mi vida. Y si pierdo eso, me va a ir mal. Dice aquí, dice que andan por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón. Y yo notaba aquí, la gente que anda gobernada por la naturaleza adámica, anda ignorando la voluntad de Dios para su vida y con un corazón duro para el arrepentimiento. Hay gente que no se arrepiente de sus obras. Hay gente que sigue siendo cristiana, hace 20 años que son cristianos, cometen los mismos errores y no se arrepienten por eso. Se sienten mal cuando metieron la pata de vuelta, se sienten mal cuando se equivocaron, tienen remordimientos, a veces piden perdón y a veces no, y dan vueltas, pero no hay arrepentimiento, no hay un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque la naturaleza adámica nunca te va a llevar al arrepentimiento. Tarde o temprano te va a justificar, te va a decir, bueno, está bien, te equivocaste, pero, ¿viste? La que te hicieron, ¿cómo no vas a reaccionar así? Y, ¿viste? Pero vos tenés razón, y un poquito de razón tenés, ¿viste? Y te empieza a hablar, te quiere hablar, la naturaleza adámica te habla, la naturaleza del viejo hombre te habla, la vieja naturaleza te habla y hace que tu corazón se endurezca para que no recibas consejo, para que no recibas nada, no entre nada a tu mente y te cerrás, se cierra tu corazón y te pones duro y ya nada te cambia. Eso es lo que provoca la naturaleza de pecado. Por eso, con todo lo que dije, por todo lo que acabo de explicar en esta media hora, 40 minutos que hablé, la vieja naturaleza, la naturaleza de Adán, es la que nosotros tenemos que vencer todos los días. Si no la vencemos, nuestra vida va a ser un fracaso. Nuestra vida va a ser derrota continua, va a ser conflicto continuo. No vamos a poder vivir en paz. No vamos a poder vivir con gozo. No vamos a poder experimentar la plenitud con la cual Dios ya nos dio a través de su Espíritu. No se imaginan lo maravilloso que es, algunos seguramente lo están viviendo, lo maravilloso que es vivir gobernado por el Espíritu Santo. Lo precioso que es vivir gobernado por Dios. Pero a veces tenemos esto que no lo entendemos y hoy estamos tratando de que podamos entender. Por eso estoy compartiendo este mensaje. Creo que es muy importante entender que necesitamos un cambio de naturaleza. El ser humano necesitaba un cambio de naturaleza. Para eso vino Cristo aquí a la tierra. No vino solamente para perdonar tus pecados. Es parte, ¿sí? Pero Él vino a cambiar tu naturaleza. Porque, como dijimos la otra vez, cuando hablábamos de la vida del Espíritu, es imposible que Dios cambie tu vida si no está el Espíritu Santo adentro. Antes Dios estaba por fuera y por fuera no podía cambiar a nadie, pero en el nuevo pacto, después de la cruz, después que Cristo subió y envió su Espíritu, ahora el Espíritu Santo se metió dentro nuestro y desde adentro nos transforma, desde adentro nos confronta, desde adentro hace que nosotros podamos ir transformando nuestras vidas y tenemos que dejar que obre, por favor, porque no solamente nosotros merecemos una mejor vida, todos los que están a nuestro alrededor necesitan una mejor vida. Nuestra esposa, nuestros hijos, la gente con la que nos relacionamos merece una mejor vida y esa vida comienza cuando yo doy la vida de Cristo y no doy la vida de la vieja naturaleza. Perdón, la muerte de la vieja naturaleza. O manifiesto vida o manifiesto muerte en mis acciones,
en mi forma de hablar, en mi forma de decidir las cosas, en mi forma de hacer. Por eso no solamente me conviene a mí, nos conviene a cada uno de nosotros vivir gobernados por el Espíritu, sino también le conviene a todo lo que está a nuestro alrededor. Y si dejamos de lado el egoísmo de pensar en nosotros, es bueno que entonces que podamos pensar en los demás y decirles, le voy a dar una mejor vida a los que están a mi alrededor. Voy a cambiar, voy a dejarme gobernar por el Espíritu para darle una mejor vida a los que están a mi alrededor. Por eso era necesario un cambio de naturaleza. Y esto lo dice Pedro, por si alguna vez no lo leyeron, se los voy a leer. Siempre me gusta poner base bíblica en lo que digo. Segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para herencia incorruptible. Perdón, estoy en primera. Estoy leyendo, me parecía que no era. Es segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Ahora sí, dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Wow, esto es maravilloso. Leo esta última parte. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos dio grandísimas promesas. Dios nos prometió vivir en paz. Dios nos prometió vivir con gozo, con felicidad, disfrutar el verdadero amor. Dios nos prometió vivir una vida maravillosa. Dios nos prometió la vida eterna. Son todas promesas que Él nos dio. Nos prometió la vida, nos prometió la venida del Espíritu Santo. Pero Él dice que todo esto podemos vivirlo en paz, con gozo, con amor, disfrutando la vida, en plenitud, tenga mucho, tenga poco, porque no pasa por cuestiones económicas ni por cuestiones materiales, pasa por una vida plena, ¿sí? Y Él dice, toda esta vida plena depende de una sola cosa, de que ahora Él los hace participantes de la naturaleza divina, para que huyan de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Acá vemos que necesitábamos ese cambio de naturaleza. Dijimos, éramos por naturaleza hijos de ira y vivíamos todas las obras del pecado. Ahora, Pedro dice, Dios le hace participar a ustedes de la naturaleza divina. Son parte de la naturaleza divina. Ahora el Espíritu Santo se metió en ustedes. ¿Para qué? Para que puedan huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Y dijimos que las concupiscencias son los malos deseos del corazón, los malos pensamientos de los seres humanos. La naturaleza adámica. La naturaleza, el viejo hombre, la naturaleza del pecado. La única forma de huir, ¿sí?, del gobierno de esa naturaleza que provoca corrupción en el mundo es por medio de la naturaleza de Dios que vino y se metió dentro nuestro a través del Espíritu Santo. Somos participantes de la naturaleza divina. Esto es maravilloso. Esto es precioso. No hay ningún Dios falso que tenga competencia con nuestro Dios. Yo no puedo creer que gente que cree en cualquier cosa, cree en la energía, no existe la energía, son espíritus. Hay gente que no entiende que no, porque la energía, pues no existe la energía, hay espíritu, hay demonios, está el Espíritu Santo, hay ángeles, no existe. ¿Sí? No existe eso. Y es maravilloso porque Dios nos hace partícipe de su naturaleza divina. O sea, Él nos dice, a ver, ustedes están condenados a la muerte eterna, si yo no les meto mi naturaleza dentro de ustedes. Porque la naturaleza que ustedes portan, la vieja naturaleza que ustedes tienen, que es la naturaleza de Adán, los hace andar gobernados por los deseos de sus pensamientos, por los deseos de su corazón, por los deseos de la carne, lo hace andar gobernado por todo eso, y es imposible que ustedes así puedan vivir bien, porque van, como dice acá, van detrás de la corrupción del mundo. Corrupción significa algo que está pronto a desaparecer, se está rompiendo, se está destruyendo, tarde o temprano se termina destruyendo todo en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por la concupiscencia, por los malos deseos del corazón, por la naturaleza del pecado. Entonces Dios dice, los voy a hacer partícipe de mi naturaleza, para que puedan vencer lo que por siglos el hombre no pudo vencer. Y esto es glorioso, esto es digno de glorificar a Dios, de darle gracias a Dios. Estábamos condenados a la muerte y muerte eterna si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo,
que permitió luego la venida de su Espíritu a nosotros. Nosotros estábamos condenados en delito y pecado. No había forma de que nosotros pudiéramos tener una vida plena. No había forma. Y a veces la gente tiene un mal pensamiento, se piensa que por tener muchas cosas económicas, por tener bienes materiales, eso es la plenitud de la vida. Miren, yo una vez me tocó estar en una reunión donde había un hombre muy rico, pero muy rico. Estaba ministrando en una mesa a gente de mi ciudad que eran gente importante, un médico importante, un par de personas que son importantes en la ciudad, y de repente vino uno de las personas más ricas de mi ciudad, donde yo nací. Y se sentó al lado y me empezó a escuchar. Y yo dije, ¿qué va a decir este hombre del Evangelio? ¿No? Porque este hombre tiene todo. Todo. Él hace así y tiene un helicóptero. Hace así, tiene un avión. Hace así, tiene el mejor auto. Tiene todo. O sea, ¿qué puede esperar este hombre? Y él me dijo algo que quedó grabado en mi corazón. Me dijo, ¿cuánta verdad es lo que estás diciendo? Porque yo estoy llegando a mi vejez y estoy llegando solo. Sin nada. Tengo todo. Lo que el ser humano quiere, yo lo tengo. Me voy a cualquier lado del mundo en un segundo, me tomo un avión y me voy, tengo aviones particulares, tengo todo lo que un ser humano materialmente puede tener. Pero ¿sabe qué? No tengo vida. No tengo amigos porque los amigos que se me acercan vienen para sacarme dinero, para sacarme algo. Mi hijo se está quedando con mi empresa. Mi mujer ya me dejó hace tanto tiempo. Nunca tuve una mujer con un verdadero amor porque todas buscan sacarme dinero. Entonces, este hombre vivió una vida, después de haber tenido todo lo que un ser humano aparentemente quiere tener, estaba totalmente arruinado, por más de tener todo. ¿Por qué? Porque las concupiscencias del corazón te llevan a vivir la corrupción que hay en el mundo. Y todo termina mal cuando no está Dios primero. Por eso que Dios nos hizo libre de todo eso y nos mandó su Espíritu. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Yo cada día que hablo con el Espíritu Santo le doy gracias. Y le doy gracias al Padre por decir, gracias Padre por darme tu Espíritu. Gracias porque sin tu Espíritu yo estaba condenado, iba a destruir mi familia, iba a destruir mi matrimonio, iba a destruir a mis hijos, iba a destruir la crianza de ellos, iba a destruir mi economía, todo lo iba a destruir porque el hombre porque sin vos soy un desastre. Sin vos, sin tu consejo, no hay nada que salga bien. De hecho, cuando llegamos a Cristo, llegamos con el matrimonio destruido. Y hoy, después de 20 años, podemos celebrar este matrimonio precioso que nos ha dado. Podemos disfrutar de nuestros hijos, ver cómo están maduros en la fe, ver cómo tienen claro lo que quieren hacer con su vida. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hubo una vida guiada por el Espíritu y no por la carne. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Espíritu Santo vino a transformarnos. Y vuelvo a decirte, qué bueno que es abrir tu corazón delante de Dios. Y no es porque ponerme como ejemplo, pero le digo lo que le conté hace un rato. Qué hermoso es poder abrir tu corazón y hablar con Él como si fuera tu amigo, como aquella vez cuando yo ni siquiera había leído la Biblia todavía. No tenía ni idea de lo que decía la Biblia. Había leído Juan porque me dijeron lee Juan, porque siempre te mandan a leer Juan. Y qué maravilloso que es poder abrir tu corazón y decirle, Espíritu Santo, yo te necesito. Me dijeron que vos sos real. Me dijeron que vos estás acá, que el Padre te envió. Necesito conocerte. ¿Cuántas veces yo fui católico y me decían el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nunca tuve ni idea de lo que estaba hablando? ¿Quién sos, Espíritu Santo? ¿Por qué estás acá en la tierra? Yo leí por ahí que Jesús dijo que vos viniste acá para transformarnos, que viniste para hacernos conocer las cosas que habrán de venir, viniste para recordarnos las cosas que habló. Algunas cosas tengo presentes, pero ¿quién sos realmente, Espíritu Santo? Quiero conocerte, quiero que cumplas tu función en mí. Y ahí arrancó por Gálatas, como le dije recién, confrontando la carne, confrontando la naturaleza. La primera acción del Espíritu Santo en mi vida fue confrontar la naturaleza del pecado. Porque con esa naturaleza del pecado estaba a punto de separarme, estaba a punto de divorciarme por segunda vez, estaba a punto de destruir mi vida, estaba a punto de destruir todo nuevamente. Nada estaba funcionando y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabés por qué no funciona? Porque está siendo gobernado por las obras de la carne. Y las obras de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu contra la carne. ¿Para qué? Y se dice que se contraponen entre sí para que no haga lo que tú quieres hacer. Gracias a Dios por la vida del Espíritu Santo. Gracias por habernos hecho partícipes de la naturaleza divina. Dice acá, yo anoté algo, al recibir al Espíritu Santo, la vida de Dios nos es dada y con ella la nueva naturaleza. Esta naturaleza divina nos da una nueva ley de vida que nos lleva a obedecer a Dios y nos da la imperiosa necesidad de santificar todo nuestro ser. Mire, nunca en mi vida tuve tantos deseos de santificar mis pensamientos, mis emociones, todo lo que hacía cuando empecé a experimentar la vida del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a experimentar la vida del Espíritu Santo, lo primero que quiere es santificarse.
Ya no quiere ver cosas que antes veía, no quiere escuchar cosas que antes escuchaba, no quiere participar en reuniones donde antes estaba. No quiere porque quiere darle a Dios santidad. Porque Él viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, en santidad. Se habla tan poco de santidad hoy en día. Hoy dentro de las iglesias hay tanto egoísmo. No, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer aquello. ¿Por qué no estamos diciendo que Dios quiere tu santidad? ¿Y por qué no estamos diciendo que no hay santidad sin una vida gobernada por el Espíritu? Las dos naturalezas tienen leyes. La naturaleza tiene la naturaleza del pecado tiene la ley de muerte, y la naturaleza del Espíritu Santo tiene la ley de vida. Son leyes que quieren gobernarte. El yo va a obedecer a alguna de esas dos leyes, o a la ley de la muerte o a la ley de la vida. Lean después, porque no quiero extenderme mucho más, lean Romanos, por siempre caemos en Romanos 8, ¿no? Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8 del 5 al 14, pero el verso 14 me interesa. En Romanos 8, del 1 al 2, van a ver la ley de vida y la ley del espíritu, la ley de muerte. Léanlo después, se lo dejo de tarea. Van a ver cómo operan las dos en nuestra vida. Ley de vida y ley de muerte. La ley de vida viene por el Espíritu Santo, la ley de muerte viene por la vieja naturaleza. Y después en Romanos 8, del 5 al 14, ustedes saben, ya lo leímos, que dice, no vivan las obras de la carne, vivan las obras del Espíritu, porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios, y todas esas cosas que siempre hemos leído. Pero el verso 14 dice, hagan morir las obras de la carne por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Esa parte la quiero leer, Romanos 8, 14, quiero leer ese versículo, porque no voy a leer todo el capítulo, porque quiero ir terminando. Pero miren, Romanos 8, 14 dice, Romanos 8, 14, a ver si era aquí. Permítanme, me parece que no era ese, el versículo, a ver. Bueno, vamos a leer todo. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay gente que quiere tener vida y paz, pero se ocupa de la carne, no del Espíritu. O sea, es imposible. Si yo me ocupo todo el tiempo de la carne y no del Espíritu, es imposible que tenga vida y paz. O sea, esto es matemático, es ley, no hay otra forma. No, quiero que Dios me bendiga, pero estás todo el tiempo ocupado de la carne. Te lo pasas horas mirando Facebook, horas en televisión, horas con esto, horas con lo otro. Entonces, olvídate, estás enfocado en la carne todo el tiempo en la carne. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y déjenme avanzar un poquito. Dice así que, hermanos, verso 12, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá está la clave. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que vivir para vivir en paz? Para vivir con gozo, para vivir en plenitud, para disfrutar de esta vida que Dios me ha regalado. Dios me dio una nueva oportunidad. Estaba muerto en delito y pecado y un día Cristo me llamó. Y ese día que Cristo me llamó y lo obedecí, el Espíritu Santo vino a mi vida. Lo acepté como el que gobierna mi ser a Cristo y el Espíritu vino a mi vida. Me dio una nueva oportunidad, me dio una nueva vida y una nueva naturaleza para vencer las obras del pecado. Y acá dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacés morir la obra de la carne, vivirás. Entonces, dijimos que tenemos una lucha de naturaleza. La naturaleza de la carne, la naturaleza de la vida. La naturaleza del pecado, la naturaleza del Espíritu. Y estas todo el tiempo están chocando una con otra. Pero dice acá, ¿cómo hago yo para hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Si no tenemos una vida de comunión con el Espíritu, es imposible hacer morir las obras de la carne. Podés ir al culto, podés estar todos los fines de semana en el templo, podés leerte toda la Biblia, la podés recitar de memoria, te podés cantar todas las canciones, podés pasar al frente todas las veces que sea para que te pongan la mano y vienen por vos, podés hacer vigilia, podés hacer todo, pero tu vida va a seguir igual si no tenés comunión con el Espíritu para poder vencer las obras de la carne. Porque las obras de la carne siempre se van a querer manifestar en tu vida. Siempre explico esto.
Es como un perro blanco y un perro negro dentro tuyo. El perro negro, el perro malo. El perro blanco, el perro bueno. ¿Quién se come a quién? El que mejor esté alimentado. Si vos estás todo el tiempo alimentando tu carne, con la tele, con internet, con esto, con aquello, con otro, todo el tiempo tu carne está comiendo, tarde o temprano la vida de este espíritu te la va a comer y así te va a ir. Ahora, si vos estás todo el tiempo en comunión con el Espíritu Santo, hablando con Él todo el tiempo, tratando de entender los designios de Dios, tratando de entender los misterios de su reino, tratando de entender lo que Dios quiere para tu vida, poniéndolo a Él primero en todas las cosas, entonces la vida del Espíritu estará bien fuerte en tu vida y por la vida del Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne que son las que te traen grandes problemas. Ahora, quiero ir terminando. Ya voy terminando. Y quiero decirles que hay una vida tremendamente poderosa para aquel que vive en el Espíritu Santo. Hay una vida totalmente diferente para el que vive en el Espíritu Santo. Para el que vive gobernado por el Espíritu Santo. Para el que vive en comunión con el Espíritu Santo. Hay una vida que está a nuestra disposición. Solamente tenemos que ir y tomarla. Solamente tenemos que dar un paso de fe. Solamente tenemos que decidir no vivir gobernados por el yo. Decirle no a toda esa naturaleza adámica que me reclama, que me dice, hace esto, hace aquello, enojate, pelea, discutí, hacerle un juicio, peleate con el otro, trata mal a tu esposa, trata mal a tus hijos, sé pedante, sé orgulloso, esto que el otro, vos, nadie sabe más que vos. Todo eso dice la carne, todo eso dice la carne todo el tiempo. Entonces ahí no vas a poder vivir una vida poderosa en el Espíritu. Pero si dejas de lado todo eso y te concentras en el Espíritu Santo, te puedo asegurar que los días que vienen para vos son gloriosos. La paz que vas a experimentar va a ser gloriosa, aún en medio de problemas. El gozo, la felicidad que vas a experimentar, aún viviendo situaciones difíciles, es incomprensible. ¿Cómo se puede comprender que los primeros cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo mutilados, aserrados, crucificados, prendidos fuegos, matados por espada, todo, y aún así ellos dicen que tenían gozo y paz? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que gente que solamente decidió seguir a Cristo y vivir como verdaderos cristianos ahora sean perseguidos, como hoy en día son perseguidos, y sean asesinados, como hoy en día son asesinados, y aún así en medio de esa situación ellos tengan gozo y paz? Y nosotros que decimos ser cristianos porque nos vino una cuenta que no esperábamos, ya nos afligimos. Porque no me gustó lo que me dijo mi esposa, ya la traté mal y ya se generó un clima terrible dentro de la casa. Porque no estoy preocupado por mi vida y bueno, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer aquello, tengo que hacer otro, mientras tanto mis hijos se van y se drogan. Entonces, no puedo vivir así. O sea, y cada aflicción que tengo yo, es un mundo de aflicción lo que tengo. Los primeros cristianos vivían con gozo y paz aún cuando eran asesinados. Nosotros tenemos que vivir con gozo y paz, pero eso solamente se disfruta y se vive cuando uno vive gobernado por el Espíritu Santo. Miren, hay una vida poderosa a nuestra disposición. Juan 14, se lo leí 20.000 veces. Juan 14 y Juan 16 yo creo que tiene que ser algo sumamente importante para tu vida. Léelo miles de veces hasta que lo incorpores en tu mente y lo incorpores en tu corazón y lo hagas vida. Lo hagas vida en vos. Porque Juan 14 y Juan 16 son sumamente importantes. Lo voy a leer otra vez, miren, porque no lo iba a leer para avanzar, pero no quiero ir tan apurado. Si uno tiene cosas que hacer, por favor, no hay problema, sigan con su vida, está todo bien. Pero yo quiero compartir esto. Juan 14, 16, 17 dice: y les rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocerán porque mora con ustedes y estará con ustedes. Y el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Miren lo que provoca la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es una vida poderosa. Jesús está diciendo: miren, yo me voy, pero les mando a alguien que los va a consolar. ¿Cuánto necesitamos consolación? Siempre que necesitamos consolación. Cada vez que yo tengo que morir a algo que toda la vida me gobernó, necesito ser consolado por el Espíritu. ¿A quién no le provoca tristeza tener que dejar algo? ¿A quién no le pasa una tristeza por decir, oh, tengo que dejar tal cosa? Y a mí me gustaba tanto hacer eso, pero Dios no quiere porque busca mi santidad. Y bueno, ahí te consuela. Como otras cosas que te pueden pasar en la vida, que necesitas el consuelo del Espíritu Santo. Y Él dice: pero Él va a venir y va a estar con ustedes y se va a meter adentro de ustedes. Y me gusta el verso 26 porque dice
El Padre lo enviará en mi nombre y les enseñará todas las cosas. Días atrás hablamos de la vida del Espíritu. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Vivimos mal porque hemos sido enseñados por las filosofías de esta tierra. Hemos sido enseñados por las religiones de esta tierra. Hemos sido enseñados por las culturas de nuestros pueblos. Hemos sido enseñados por pensamientos de vecinos, parientes, lo que sea. Hemos sido enseñados por miles de pensamientos que parece que son buenos, pero no son los que Dios quiere. Y entonces vivimos mal, reaccionamos mal, hacemos mal las cosas. No las hacemos en santidad, no las hacemos con verdad, no las hacemos con quietud, no las hacemos con mansedumbre, con templanza, buscando la integridad. Siempre buscamos la contienda, la pelea, el chisme, la murmuración, la envidia, los celos, como veíamos hace un ratito. La hechicería, todo eso provoca a nosotros desastres. Pero el Espíritu Santo dice que vino para enseñarnos todas las cosas. Y acuérdense que Jesús dijo: yo soy la verdad. Hay una sola verdad absoluta en la vida, en esta tierra, que es la de Jesucristo. Tendríamos que saber cuál es. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Y eso nos da paz. Dice: yo les dejo mi paz. El Espíritu Santo es la paz de Dios en nosotros. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No se preocupen. Cuando el Espíritu Santo está en vos, no hay problema. No hay problema, no hay nada que temer. No le temes a nada, no le temes al COVID, no le temes a la muerte, no le temes a un robo, no le temes a un asesinato, no le temes a nada, no le temes a nada, absolutamente no tenés temor. Porque el Espíritu Santo te da paz, aún en medio de todas esas circunstancias. Y miren, leo Juan 16, verso 8, dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá vemos que la naturaleza que nosotros tenemos sin Dios es esta, es una naturaleza de pecado. Vivimos cometiendo pecado, significa desobediencia a Dios. Vivimos en la justicia propia, ya prediqué sobre esto. Todo el tiempo es nuestra justicia. Reclamo mis derechos, pero no cumplo mis obligaciones. Y el verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Dice: pero ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y le hará saber las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso saber las cosas que habrán de venir en tu vida. Solamente el Espíritu Santo te lo puede dar. Esto es una vida gobernada por el Espíritu Santo, es la vida que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a los que decidimos ser hijos de Dios, a los que decidimos vivir bajo el gobierno de Cristo, a los que decidimos aceptar que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Y ahora sí voy terminando. Quiero leer estas dos partes de Romano que me encantaron. Hoy me senté en el muelle, un día precioso, así aquí en la isla, veía el río, los pájaros ahí que andaban volando, lo único que se escuchaba el ruido a la isla, ruido a la naturaleza, en la quietud ahí del agua, y estaba así, me puse a orar, cerré mis ojos y me puse a orar, y pensando en esta palabra que les iba a compartir hoy, y me venían estas dos palabras que le quiero leer ahora. La que más me venía era esta, Romanos 14, 17. Y decía, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una y otra vez venía esta palabra a mi corazón. Dios me ministraba con esta palabra. Y Él me decía, el reino de Dios, Dios gobernando tu vida no tiene que ver con lo terrenal. El gobierno de Dios no tiene que ver con lo terrenal. Dios no te hace enfocarte en la bebida, en la comida, en las cosas. Si tengo casa, tengo ropa, tengo auto, tengo esto, tengo aquello, no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Tengo trabajo, no tengo trabajo? Eso no tiene nada que ver con lo que Dios te trae. Todo eso se enfoca la vida de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza quiere todo eso. Pero Dios te dice, si yo reino sobre tu vida, todo eso te lo voy a dar. Pero ¿sabe qué? Alguien que vive bajo el gobierno de Dios, vive así, vive de esta manera, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alguien que vive en el Espíritu Santo, vive con paz, vive con gozo y vive en la justicia del reino de Dios. No vive en su propia justicia. Todo lo que te genera problema es vivir en tu propia justicia. Cuando recriminás, cuando te enojás, cuando peleás porque no era lo que vos querías, porque no te están respetando, porque esto, porque aquello, por lo otro, cuando todo el tiempo te quejás, estás en tu justicia propia. Así jamás vas a vivir con paz y con gozo, porque no estás viviendo en el espíritu, estás viviendo en la carne. Alguien que vive en la carne vive con conflicto siempre. Nunca encuentra paz, porque siempre está en conflicto consigo mismo y con los demás. Ahora, cuando vivo en el espíritu,
o sea, gobernado por el Espíritu, ¿qué es lo que vivo? Vivo en la justicia de Dios y vivo con paz y vivo con gozo. Y termino con esto. Juan 15:13 dice, Juan 15:13, esto también me ministraba el Espíritu Santo hoy, decía, y el Dios de esperanza, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto que dice el apóstol Pablo acá es glorioso. Lo repito. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando yo creo en todo lo que Dios me prometió, cuando yo creo en las palabras de Jesucristo, cuando yo creo que es mejor ser manso que violento, cuando yo creo que es mejor ser humilde que pedante y orgulloso, cuando yo creo que es mejor arrepentirme que mantenerme en una postura, cuando yo pienso que es mejor perdonar que guardar resentimiento, rencor y odio, cuando yo pienso en eso, cuando yo creo en eso, cuando yo tengo la esperanza puesta ahí, en el creer en eso, voy a vivir con gozo y con paz. Y dice, ¿y cómo voy a abundar en esperanza? Por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos gobernados por el Espíritu Santo, toda nuestra vida va a ser transformada. Porque Él nos va a llevar a vivir en paz, en gozo, y nos va a hacer creer que las promesas de Dios son reales. Leo lo último y termino. Hay una vida de gozo y paz para quienes deciden vivir gobernados por el Espíritu Santo. Hay una vida poderosa, llena del conocimiento de Dios, para quienes deciden vivir cada día. Y esta vida es una vida en el Espíritu. Recuerden, estamos hablando de la lucha que tenemos todos los días dentro de nuestro interior. La lucha de las dos naturalezas. La naturaleza del pecado y la naturaleza del Espíritu Santo, la de Dios. La naturaleza de muerte, la naturaleza de vida. Las dos chocan todos los días. Las dos se oponen fuertemente todos los días para que no haga lo que vos querés. Porque lo que vos querés es lo que el pecado quiere hacer. Pero lo que Dios quiere es tu santidad. Por eso que la Escritura también dice, y ahora que han nacido de nuevo, procuren vivir en santidad. Dios espera que vivamos en santidad. Santidad es despojarnos de nosotros mismos y ver la vida como Dios la ve y obedecer a Dios en todo para darle a Dios los frutos que Él espera, los mismos frutos que esperó de su Hijo. Hay una vida maravillosa en el Espíritu. No se imaginan cuánto uno disfruta de vivir gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Qué diferente que se ve la vida. Qué diferente que se ven las situaciones que tenemos que enfrentar. La esperanza de Dios siempre está. El temor se va. La seguridad que el Espíritu Santo nos da de que las cosas se resuelven. Él nos habla de cómo se van a resolver. Podemos saberlo de antemano. Hay cosas que hace el Espíritu Santo que son maravillosas. Poder tener paz en medio de esas situaciones. No importa la situación que uno pueda estar viviendo, por más traumática que pueda ser. Es cerrar los ojos, hablar con Él. Espíritu Santo, estás acá. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, estos pensamientos, estas emociones, las pongo en tu obediencia, haz lo que vos quieras con eso, sacala de mi vida, poné tu paz. Y Él lo hace. Es maravilloso estar conectado con Dios. Dios se convierte en un ser tan real cuando nos comunicamos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es la persona de Dios, es la vida de Dios dentro de nosotros para darnos a conocer la voluntad del Padre todos los días. Pablo decía, renuévense aquí, renuévense en el espíritu de su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios. Leíamos hace un ratito en Efesios que él le hablaba de que la vieja naturaleza tiene que ser desechada y que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente para vivir en la nueva naturaleza. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, el espíritu de nuestra mente. Saben que la mente también es espiritual. La mente no solamente es carnal, es también espiritual. Si la mente es gobernada por la naturaleza adámica, vamos a ir siempre a pecado. Pero si la mente es gobernada por el Espíritu Santo, siempre vamos a ir a santidad, vamos a ir a la obediencia a Dios, la vida de Él se va a manifestar en nosotros y a pesar de todo, vamos a vivir con paz, con gozo, con esperanza, con fe y todo en nuestra vida va a ir mejorando paulatinamente y a veces de una manera tan apresurada que nos permite disfrutar aún todo lo terrenal, cuando nuestra mirada sigue estando puesta en lo eterno. Vamos a terminar, vamos a orar. Quiero orar por cada uno de ustedes. Recordarles que antes de orar que bueno, como les decía al principio, dentro de poquito vamos a empezar con una escuela
una escuela que nos va a ayudar a madurar, a crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual, para poder desarrollar una mejor vida, una vida guiada por Dios, una vida en paz. Y bueno, prontito lo vamos a hacer, de acá 2 o 3 semanas lo vamos a estar haciendo, no sé si va a ser en el grupo que tenemos de Facebook o aquí, vamos a ver, muy probable que sea en el grupo, pero bueno, están todos invitados para poder participar de esta enseñanza. Compartan este video, que otras personas puedan ser edificadas también, tal vez alguien está necesitando justamente esta palabra y le pueda ayudar, compártanlo en sus muros, y bueno, estemos comunicados como siempre. Cualquier consulta que ustedes tengan, pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer, yo voy a estar respondiéndosela. Siempre ustedes saben, mi WhatsApp es público, está ahí en mi página, lo pueden encontrar, pueden hablarme por ahí o me dejan un mensaje en privado, no hay ningún problema. Pedidos de oración también, estamos orando por las cosas que nos han pedido y Dios se está manifestando. Así que bueno, estamos a su disposición. Vamos a orar, por favor. Papá, te damos muchas gracias. Gracias, Dios amado, por darnos esta nueva vida. Gracias porque estábamos condenados a la muerte, a la desesperanza, a la corrupción, a la vanidad. Estábamos condenados a vivir gobernados por nuestro yo, ese gran verdugo y enemigo que tenemos, que nos lleva siempre a vivir en la justicia propia y que destruye nuestras vidas y destruye la vida de los que están a nuestro alrededor. Ahora, Dios amado, tú has venido, nos has puesto tu espíritu en nosotros y a través de esto, de este milagro que has puesto en nuestra vida, tu espíritu nos empiezas a transformar a la imagen de tu Hijo, y también a medida que vamos siendo transformados, vamos experimentando la vida de tu Hijo, vamos experimentando la paz, la armonía, la quietud, la plenitud de que tú estás con nosotros y de que nada nos falta. Te amamos, Dios, queremos realmente vivir una vida en el Espíritu. Espíritu Santo, te damos el primer lugar en nuestras vidas. Gobernanos, Espíritu Santo, toma control de nuestros sentimientos, toma control de nuestras emociones, toma control de nuestros pensamientos, quebrantá nuestra voluntad, para que podamos todos los días hacer tu voluntad, para que todos los días podamos disfrutar de la paz, del gozo, de la plenitud que solamente tú nos puedes dar. Oro por cada uno de los que están conectados en esta noche, por aquellos que van a ver este video luego, para que esta palabra sea una llave que abra la puerta a la sabiduría espiritual, sea una llave que abra la puerta a la sabiduría de Dios, a poder entender cómo funcionamos, de que somos cuerpo, alma y espíritu, y que nuestro cuerpo y nuestra alma no van a poder vivir en bendición si son gobernadas por la naturaleza adámica. Necesitamos que desde nuestro espíritu, el Espíritu Santo provoque cambios, que esta palabra llegue a muchas personas, Dios, y traiga sabiduría para poder experimentar una vida en bendición, una vida gobernada por tu espíritu. Queremos vivir en el espíritu, y para eso, Señor, nos entregamos por completo. Te rendimos nuestra voluntad, quebramos la voluntad de nuestro yo, para que vos hagas lo que quieras hacer. Estamos en tus manos, Dios. Haz lo que quieras con nuestras vidas. Somos tu creación, tú nos creaste, tú nos formaste. Desde el polvo nos formaste, pusiste aliento de vida en nosotros, soplaste tu espíritu en nosotros. Ahora transformanos a tu imagen para poder darte a vos los frutos que estás esperando y al mundo que nos ve, poder mostrarles la imagen del Dios invisible caminando por la tierra. Te amamos, Dios, te honramos y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, un saludo grande para todos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el amor de Cristo los inunde todo el tiempo y que, bueno, podamos vernos pronto. Saludo para todos, buena semana. Mañana ya arranca la semana, que tengan una muy buena semana y como siempre estamos en contacto. Los bendecimos. Chau, chau. Saludos para todos. Paz.